Yo soy Enio Pasalacqua. Esta noche voy a tratar con ustedes el tema HTLV 1 y 2. Vamos a hablar sobre el Human T Lymphocytic Virus 1 y 2 en este jueves académico. Este es un tema interesante porque nosotros ya andamos haciendo desde hace bastantes años la prueba de HTLV 1 y 2 como parte del tamizaje. Quisiera estar seguro que se está viendo la siguiente diapositiva, eh, la que refiere que los virus linfotrópicos de las células T humanas tipo 1 y 2, HTLV, son Sí, doctor. retrovirus. Gracias. Son retrovirus que pertenecen a la familia Retroviridae y a la subfamilia Oncovirinae. Estos virus producen una infección persistente, lenta, en el huésped que infectan y compromete principalmente a una célula que es el linfocito T CD4. El virus HTLV1 es agente etiológico de dos condiciones muy importantes. Y noten que estoy destacando agente etiológico porque es el agente causal de. No es como vamos a ver después una condición, una enfermedad en la que este virus se asocia. En este caso voy a hablar de agente etiológico, es decir, la causa de la leucemia o el linfoma de células T del adulto, que es el ATL, adulto T linfoma, y la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTLV1. Esta mielopatía, esta paraparesia, van ustedes a ver que tiene relación con un evento muy interesante que es que uno de los receptores del virus tiene que ver con un receptor vinculado al sistema nervioso. Ahora, el HTLV-1,2, además de ser el agente etiológico, también está asociado no como agente etiológico, sino como un virus asociado a la artropatía inflamatoria crónica, al síndrome de Sjögren, que es el síndrome Zika síndrome o síndrome de mucosas secas, conjuntivitis seca, estomatitis seca, en fin, la polimiositis, las uveitis, que son compromisos de la uvea en el ojo, produciendo cuando no se manejan adecuadamente la pérdida total de la visión, la tiroiditis, la alveolitis pulmonar, se asocia también a condiciones parasitarias como la estrongiloidiasis, Strongyloides stercoralis, es una asociación muy común con HTLV1,2, con la dermatitis infecciosa, con las gamopatías monoclonales, estamos hablando de mieloma múltiple, por ejemplo, y por otro lado, el virus de HTLV2 ha sido relacionado con neoplasias de las células T, de los linfocitos T, y en casos de enfermedad neurodegenerativa, son neuropatías periféricas, aunque su rol como agente productor de estas patologías permanece todavía poco definido. Veamos aquí las enfermedades asociadas con el HTLV1. Aparentemente, por lo que se observa hasta ahora, es que el HTLV1, si bien es un virus prácticamente idéntico, solamente con algunos determinantes génicos diversos, es el que causa mayores problemas, más que el LV2, por lo menos hasta donde sabe. Y está asociado, vean ustedes, a enfermedades neoplásicas, leucemia del adulto, el linfoma cutáneo, y la evidencia para la asociación con HTLV1 la tienen en la columna de la derecha, con linfoma, leucemia del adulto, por reporte de casos, por estudio de casos control, por estudios de tipo de COVID, por modelos animales, y en el caso del linfoma cutáneo, por reporte de casos, y así sucesivamente con otros síndromes como los síndromes inflamatorios, la paraparesia espástica tropical, las uveitis, las artropatías, síndrome de Sjögren, que les decía es el síndrome de ojo seco, la polimiositis, la tiroiditis,
poliolitis que habíamos dado. Y todas estas están en estudios de esta categoría, de cada uno de los animales. Las complicaciones infecciosas, aquí tienen estrongiloidiasis, que les decía, es una parasitosis que se asocia a HTLV1, la tuberculosis, la lepra, que tiene en común con la tuberculosis, que ambas devienen de Mycobacterium, en un caso Mycobacterium tuberculosis y en otro caso Mycobacterium leprae, la sarna, específicamente estas sarnas llamadas frondosas o sarnas eh, de los inmunodeficientes, ¿no? Las bronquiectasias, la paracoccidioideomicosis y las dermatitis infecciosas. Aquí tienen el virus de HTLV1. En él se pueden reconocer una serie de elementos que son los antígenos que forman parte de todo el pool de antígenos que tiene el P15, que es parte de la nucleocápside del virus, el P19, que forma parte de su matriz, el P24, constituye su cápsula, el P62 y el 32, que forma parte de lo que se llama la transcriptasa reversa, que es la que va a condicionar la capacidad de este virus para poder replicarse una vez que encuentra un huésped, el GP21, que es como un perforante transmembrana, y el GP46, que es el antígeno de superficie. En este caso, ven ustedes acá para el caso de este esquema en particular, está siendo en este momento el virus recibido por un receptor de la superficie celular. ¿Cómo es que llega a la célula el virus? Aquí ven ustedes una célula y los virus que se han posado sobre la célula, que han tomado contacto con un receptor, receptores que son, por ejemplo, el GLUT1, que es el transportador 1 de la glucosa, y que también por ser muy parecido desde el punto de vista de su relación receptor y mediador, se capta al virus y el virus es recibido a la célula en el receptor GLUT1, que es el que sirve para recepcionar a la glucosa normalmente. También lo reciben los receptores que son los proteoglicanos de paransulfato, específicamente de manera diferente al HTLV1 y 2, y otro que se llama la neuropilina. Esta neuropilina es una sustancia, es una proteína muy especial que tiene que ver con el desarrollo de las células nerviosas y sus relaciones soma-axón, axón-axón, axón-dendrita, en fin. Y entonces la neuropilina constituye un receptor de ciertas proteínas que sirven de unión entre las neuronas, y en este caso, la neuropilina 1 en particular sirve como receptor aquí en las células. Estas células que son receptoras, habitualmente son células como el linfocito, y aquí una vez que ingresa mediante el receptor, hace lo que se llama una fusión de entrada, se pela el virus, si quieren, permítanme el término, se deshace de su cápsula y empieza a funcionar su transcriptasa reversa y se hace la transcripción entrando al núcleo de la célula y mezclándose con el ADN del hospedador. Una vez que se hace la transcripción de este ADN se convierte en el ARN genómico viral. Y este ARN genómico viral sale hacia el citoplasma, se mete en el ribosoma y en el ribosoma produce una síntesis proteica, que la ven acá como unas colitas, y esta síntesis proteica constituye las diversas proteínas que van a formar al virus. Una vez que las diversas proteínas están en el citoplasma celular, se viene el proceso de ensamblaje del virus y el virus se convierte ya en un virus de brote que madura y una vez que madura sale al exterior. Todo este ciclo lo hace el virus, el HTLV1 y el 2, y muy poco de su tiempo la pasa fuera de la célula. La mayor parte del tiempo la pasa dentro de la célula. Y como vamos a ver en algún momento, eh, van a darse cuenta ustedes de que en lo que a banco de sangre respecta, la posibilidad de que se produzca un contagio
de HTLV1-2 con productos, con elementos tales como el plasma, por ejemplo, el plasma fresco congelado, que teóricamente es un elemento acelular, al no tener células, es muy poco probable que se convierta en un vehículo de transmisión del virus. En cambio, los paquetes globulares que contienen glóbulos rojos y blancos son los blancos los que tienen dentro de sí el elemento HTLV1 y 2. Esta es simplemente para recordar que los GLUT1 o transportadores de glucosa tipo 1, que son receptores para el té de glucosa, se convierten en receptores para este tipo de virus, ¿no? Está en todos los mamíferos. Esta está codificada por un gen que se llama el SL2A1 y desempeña un papel importante en el mantenimiento de la glucosa porque es a este nivel donde la insulina abre la puerta de la célula para que ingrese la glucosa a los tejidos, a las células y a los tejidos, incluidos el cerebro y los eritrocitos. Les había mencionado que otro receptor eran los proteoglicanos de Paranzato, que son elementos esenciales en la matriz celular de todos los tejidos animales y tienen un núcleo proteico que tiene cadenas de heparansulfato valentemente. Este tipo de GAGs se comportan pues también como receptores del virus. La neuropilina, ojo con esta neuropilina porque probablemente ahí estemos entendiendo un poco por qué es causante el virus de un problema neurológico, ¿no? Es una glucoproteína transmembranaria que se codifica por el gen NRP1, ubicada en el cromosoma 10 en los seres humanos. Funciona principalmente como corrector de varios ligandos extracelulares, incluidos el factor de crecimiento endotelial vascular, las semaforinas, y desempeña funciones fundamentalmente en varios procesos biológicos. Las semaforinas no son otra cosa que proteínas que pueden permitirle a las células recibir o no algunos elementos a través de sus receptores. El contagio es parenteral, mediante transfusiones de hemocomponentes, sexual entre mujer y hombre, entre hombre y mujer, y entre hombre y hombre. El uso de drogas endovenosas que comparten agujas también son un método de transmisión, los trasplantes de órganos o tejidos, y la vertical de madre a hijo no es muy importante porque el virus, les decía hace un rato, es intralinfocitario, por lo que si el hemocomponente es acelular, no habría posibilidad de contaminación. De tal manera que con los que han tenido la experiencia de conocer cómo la mamá amamanta al niño, se habrán dado cuenta que ocasionalmente el niño no solamente mama leche, sino que ocasionalmente llega a aspirar algo de sangre por efracciones que se producen en la integridad del pezón, y esta sangre sí puede contener el elemento contaminante. ¿En quiénes debemos buscar HTLV1-2? ¿Cuál es nuestra población objetivo? Las personas politransfundidas antes del año 2008. ¿Y esto por qué? Porque hasta antes del año 2008 no se tenía como una conducta estandarizada en muchos lugares hacer HTLV. Las personas usuarias de drogas endovenosas también deben motivar nuestra inquietud por dosarles este tipo de elemento. Los recién nacidos, hijos de madre con infección por virus HTLV1, las parejas sexuales de personas con infección por virus HTLV1, los trabajadores sexuales, llámese hombres o mujeres, y las personas inmunocomprometidas que están en programas de trasplantes o de VIH u otra inmunosupresión, y los donantes de órganos. Esa es nuestra población objetivo. En el laboratorio, lo que hacemos para definir la presencia de HTLV es, inicialmente era el diagnóstico de las infecciones mediante el uso de ELISA. Los anticuerpos, no los virus, están en el suero o en el plasma, y por lo tanto se usaba inmunoensayos ligado a enzimas, lo que se llamaba ELISA,
Hoy, si bien algunos siguen usando ELISA, no es la prueba ideal por cuestiones de sensibilidad, de especificidad. Otro es la aglutinación de partículas de gel, que tampoco es común. La quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia, que es lo que prácticamente la mayoría de los que nos dedicamos a esto estamos usando. Y también tendríamos formas de ver un poco sus efectos. Lo que ven acá es las células llamadas en flor o las flower cells, que son linfocitos maduros que tienen el núcleo lobulado con cromatina gruesa, con cromatina de tipo madura, pequeños o no nucleolos existentes y el citoplasma agranular y basófilo. Ocasionalmente pueden encontrarse alguna granulación azurófila. Estas células se consideran prácticamente patognomónicas de la leucemia linfática de las células T en el adulto. Sin embargo, existe obviamente una gran diversidad de formas, ¿no? Las células florales, que así se llaman, así les dicen, se describen típicamente en la leucemia de células T del adulto inducida por HTLV1. Se asocian con un inmunofenotipo que es el CD4 positivo, CD25 positivo, y también pueden verse en portadores asintomáticos. Los portadores asintomáticos son los más problemáticos porque no tienen ninguna razón por la cual sospechar excepto por los antecedentes, y puede ser que tengan el virus y por lo tanto el tener el virus los convierte en portadores. Todas las muestras que son repetidamente reactivas por las pruebas de tamizaje requieren de una confirmación. Esta confirmación de los anticuerpos específicos para HTLV1-2 se llaman metodologías confirmatorias, y la más interesante, capaz la más importante en este momento, es el Western blot, que es una técnica de referencia para varias confirmaciones en nuestro medio para la infección en HTLV, y la que define el resultado positivo o negativo para este tipo de pacientes. Entonces, una vez que la prueba por cualquiera de los métodos, ELISA o quimioluminiscencia o electroquimio, sale positiva, quien nos dirá verdaderamente si es positivo o negativo debería ser el Western blot. Es considerada como la técnica de referencia para la confirmación y se basa en la detección de las bandas específicas correspondientes a las proteínas virales, como vamos a ver dentro de un momento. Y estas son el GP26, GP46 y el GP62 y 68, así como las proteínas del gen GAG. La PCR, la reacción de cadena de polimerasa, se utiliza también para detectar ADN proviral. Vean lo que estoy diciendo, ADN proviral del virus en las células del huésped. Es especialmente útil para confirmar casos en donde las pruebas serológicas son indeterminadas o para cuantificar la carga viral. Estamos diciendo de que el virus no se encuentra en el plasma, y las pruebas de carga viral serían pues muy difíciles porque tendrían que ser hechas en células, no en un medio líquido, ¿no? La carga proviral se mide eh, haciendo la proporción de células mononucleares de la sangre periférica que contienen el ADN. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es separar de la sangre todas las células mononucleares y, una vez separadas, en ellas buscar el ADN viral. Este análisis puede ayudar a diferenciar entre portadores asintomáticos y aquellos asociados a enfermedades virales de este tipo. La carga proviral, entonces, es la proporción de células mononucleares que contienen el ADN, el ácido desoxirribonucleico del HTLV1-2, en su genoma. A diferencia del VIH, en donde se mide la carga viral pues en plasma, en suero, el HTLV generalmente no libera grandes cantidades al plasma sanguíneo, lo que hace que la carga proviral sea el método más relevante para evaluar la infección. En nuestro medio, aquí tienen un HTLV1-2 con las proteínas que les mencioné hace un rato, la matrix, la cápside, la nucleocápside, las proteasas, la transcriptasa, en fin. Este es un modelo de Western blot en el que ustedes pueden ver
las diferentes líneas de corrida, la corrida uno, la corrida 2, la 3, en fin. Y van a ver que hay un suero control que en todos ellos aparece como marcado. Hay una banda que corresponde al RGP 48, que corresponde a esta en el número 2. Hay una banda que corresponde al RGP 48-2, que corresponde a la número 3. Y ustedes pueden ir reconociendo las bandas, el P24 en este número 2, el P24 en este número 3, en este número 8. Y de esta manera nosotros podemos ubicarnos en este Western Blot para efectos de conocer toda la diversa cantidad de elementos que el HTLV nos puede estar mostrando. En el laboratorio, los criterios para calificar una muestra como reactiva son dos. Uno es el de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que una muestra es positiva para los anticuerpos anti-HTLV1 si presenta alguna banda que corresponde a las proteínas de envoltura, es decir, a los genes envelope GP46 o GP62 y 68, y alguna de las bandas de las proteínas específicas de los genes GAG, que son el P19, el P24 o el P53. Entonces, debemos, para que una prueba de estas sea considerada reactivas, debemos encontrar genes envelope, uno de los dos, y alguna banda de lo que corresponde a los genes GAG. Los criterios para calificar una muestra como reactiva de la Red Europea de Investigación, que es la que estaría adicional a la que tenemos por la Organización Mundial de la Salud, es un poco más estricto al definir una muestra como positiva, ya que hace necesario la presencia de más bandas. En la proteína envelope, los genes de envelope, requiere dos, la RGP 21 y la RGP 46-1. Y así también bandas correspondientes al gen GAG, igual que el anterior, el P19 y el P24. De tal manera que eh, si nosotros nos seguimos por la norma de la OMS o la norma de la red europea, en realidad la única cuestión que va a variar es que ellos, los europeos, exigen dos elementos de envoltura y un elemento de GAG, a diferencia de la OMS que exige uno de envoltura y uno de GAG. Una proporción importante de muestras con resultados reactivos por ELISA para HTLV1-2 resulta en un patrón de bandas insuficiente por Western blot. Es decir, no cumplen el patrón ni de la OMS ni de la Sociedad Europea. Y entonces presentan muestras con reactividad hacia uno o más de los antígenos incorporados de la prueba, pero con un perfil de bandas que no es suficiente para ser consideradas como positivas. Los individuos que presentan estos resultados son categorizados como serológicamente indeterminados. Y estos perfiles indeterminados por Western blot para HTLV1-2 han sido descritos en todo el mundo y lamentablemente son más frecuentes en las áreas tropicales a las que pertenecemos. Se han sugerido varias explicaciones para que uno entienda esta cuestión. La primera, que parece que es la más eh, posible, es la reactividad cruzada con otros agentes infecciosos, por ejemplo, Plasmodium. Segundo, la infección por partículas de HTLV1 que son defectuosas, es decir, un virus que ha mutado de alguna manera y no es capaz de producir grandes problemas, pero sí es susceptible de ser encontrado. La infección con retrovirus nuevos, que tienen alta homología con el HTLV1, y la infección con HTLV1 en individuos que presentan cargas virales que están por debajo del alcance de los métodos que se utilizan para la determinación. Cuando digo cargas virales, me estoy refiriendo a cargas provirales. Es importante mencionar que la población de donantes de sangre, y esto nos toca muy de cerca a nosotros, es muy frecuente encontrar resultados falsos reactivos para HTLV por las técnicas de tamizaje convencionales, los cuales deben ser posteriormente confirmados por Western blot y que su mayoría resultan indeterminados.
vean que la frecuencia de resultados indeterminados por Western blot varía según la prevalencia del virus en las diferentes regiones. Hay sitios en donde tenemos 2 de 10.000 en las áreas no endémicas y de 10 a 50% en áreas endémicas. Y para estar claros en esto, un área es considerada endémica si entre 2 y 10% de la población adulta sana está infectada. Esto sucede en América del Sur, en Brasil, en Colombia, en Perú, que son los países que cumplen con esta definición según un trabajo del doctor Eduardo Gotuso Herencia y colaboradores del Instituto de Medicina Tropical de Alexander von Humboldt de Cayetano Heredia. Él encontró que esto en América del Sur, particularmente en el Perú, se daba de esta manera. El HTLV-1,2 en los bancos de sangre, por lo tanto, merece usar una tecnología serológica de mayor sensibilidad y por lo menos de similar especificidad para la prueba de tamizaje en banco. Esta, por ahora, es la electroquimioluminiscencia. Por esta razón, se sugieren algoritmos que incorporen técnicas moleculares en el screening serológico. Vean ustedes que desde 1998 el despistaje de HTLV-1 es obligatorio en los bancos de sangre del Perú y los representantes del Ministerio de Salud han estimado que gracias a esta medida, desde el año 98, se evitan aproximadamente 4.000 transfusiones infectadas al año. Es decir, se encuentran 4.000 transfusiones, o perdón, donantes potencialmente contaminados con esto, por lo menos desde el punto de vista de la prueba, no necesariamente que después hayan sido categorizados, confirmados, a decir en el mismo trabajo del doctor Gotuso. Un estimado alternativo basado en el número de donaciones de sangre al año, 150.000, y la prevalencia del HTV en la población general entre 1 y 2%, sugiere que previenen unas 1.500 a 3.000 donaciones infectadas al año. De tal manera que a nadie se le podría ocurrir en este momento en el Perú o en Brasil o en cualquier país de Latinoamérica suspender el uso del HTLV. Al contrario, lo que deberíamos es buscar alguna metodología incluso más específica y más sensible que la que tenemos ahora disponible, que puede ser la electroquimioluminiscencia. Eh, en el primer slide yo dije que no tenía ninguna relación de tipo de interés con nadie, pero por cuestiones de uso, el analizador COBAS, que es el que muchas personas tenemos, hace la prueba en 18 minutos. Probablemente los otros de otras marcas hagan tiempos similares. El principio de la prueba es un inmunoensayo de tipo sándwich de antígeno doble con un solo paso y el ensayo detecta IgGs e IgM totales contra los antígenos virales recombinantes que son el P24 y el GP21. La calibración es de 2 puntos y los puntos de corte es por debajo de 1.0 no reactivos y por encima de 1 reactivos. Este es el analizador de la marca a la que me refiero. El material de la muestra es suero recolectado utilizando tubos de muestreo estándar o tubos que contienen gel separador. También se puede usar plasma separado, obtenido con tubos de heparina, heparina de litio, heparina de sodio, con etilén de amino tetracético ácido, EDTA, potásico, EDTA tripotásico, y otros anticoagulantes, pueden ser citratos y una serie de anticoagulantes. Se puede utilizar tubos de plasma con EDTA dipotásico que contengan, también los hay con gel separador. Se pueden usar muestras recolectadas en pacientes vivos y en donantes de sangre o donantes individuales de órganos, tejidos o callos, incluidas muestras mientras el corazón del donante aún late. Esto es muy importante para la gente que hace trasplantes. Muestras de sangre cadavérica, recolectadas post-mortem sin latidos de corazón. Sirven también para ser analizadas. Son muestras forenses para efecto de trasplante de órganos. Acá están algunas características de estos equipos en esta marca. Y lo que es interesante es que tienen una precisión intermedia de muestras positivas con una sensibilidad clínica
del 100% y una especificidad clínica del 99,95, con un número de muestras de 11.500 y tantas en donantes de sangre, y muestras diagnósticas de rutina, incluidas mujeres embarazadas. La especificidad analítica es del orden de 100% en un conjunto de 222 muestras. Esto es un trabajo que se hizo con 222 muestras que se sabía positivas y había la posibilidad de reacciones cruzadas por otras enfermedades, y el resultado fue que 100% fueron encontradas. En lo que respecta a carga viral, les había contado algo sobre lo que se llama la carga proviral. El HTLV, como hemos comentado, es un virus intracelular, y por esto, a diferencia del VIH, la carga viral del HTLV1 en plasma es indetectable. Sin embargo, existe una manera alternativa para estimar la cantidad, y es la carga proviral. Esta es, como dije antes, la proporción de células mononucleadas de sangre periférica que contienen el ADN del HTLV en su genoma. Se ha demostrado que las personas con enfermedades asociadas a HTLV1 suelen tener en promedio valores más altos de carga proviral que los portadores asintomáticos. En el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de UPCH se realiza la medición de carga proviral, por si acaso, de acuerdo a una técnica hecha por ellos mismos y que ha sido validada local e internacionalmente, de tal manera que si en algún momento hubiere la necesidad de usarla, se puede recurrir ahí. Sin embargo, en la medida en que la evidencia sobre el significado viral, el significado real de la carga proviral es insuficiente, no se puede lamentablemente considerar como un marcador fidedigno de pronóstico ni de riesgo de enfermedad para un individuo infectado con HTLV. Quiero señalar ahora cuáles son las diferencias entre el HTLV1 y HTLV2. El HTLV1 es un virus bastante más agresivo y bastante más relacionado a una serie de condiciones. En cambio, el 2 es un HTLV1 tonto, si quieren el término. El HTLV1 es el primer retrovirus humano identificado descubierto en el año 80. Se asocia con enfermedades graves como la leucemia, el linfoma de células T y la paraparesia espástica tropical. ¿Se acuerdan de la neuropilina? Paraparesia espástica tropical tiene mucho que ver con la neuropilina, y la neuropilina tiene mucho que ver con HTLV1, también conocida como mielopatía asociada al HTLV1. Infecta predominantemente a los linfocitos T de tipo CD4 y provoca una respuesta inmune significativa, elevando las citoquinas, el factor necrotizante de los tumores, alfa, y el IFN, el elemento este, causante de condiciones serias como las enfermedades que acabo de describir, la leucemia del adulto y la mielopatía asociada al HTLV. Y también se ha relacionado con otros trastornos, como dije antes, la uveitis, el síndrome de Sjögren, las enfermedades inflamatorias crónicas. En cambio, el HTLV2 está identificado inicialmente en un paciente con leucemia de células peludas, ese famoso hairy cell leukemia, y su relación con enfermedades clínicas es menos clara. Aunque se ha asociado con algunos síndromes neurológicos, su patogenicidad se considera ocasional y menos severa que la del HTLV1. Afecta principalmente a los linfocitos T, pero no los T CD4, sino los CD8, y no se ha establecido una relación definitiva con enfermedades específicas. Está asociado a condiciones menos frecuentes y más controversiales, como la encefalomielopatía crónica. Nuevamente, acuérdense de la neuropilina y su papel en lo que significan relaciones interaxónicas, axondendríticas, axonsoma, en fin. Su papel en la patología es menos definido, aunque se han reportado casos en neuropatías. En cuanto a la epidemiología, la distribución del HTLV1 es endémico en las regiones del sur de Japón, en el Caribe, en partes de África y
en América Latina. Se estima que hay entre 15 y 25 millones infectadas globalmente. En cambio, HTLV2 tiene una distribución más limitada y se encuentra combinada entre algunas poblaciones indígenas en América Latina y ciertas tribus de gente de raza negra en África. Cuando uno tiene un paciente con HTLV, tendría que hacer una suerte de consejería como la que se le da a los pacientes de HIV. No está esto, hasta donde yo sé, definido, pero yo sugeriría que traten en la medida de lo posible de que cuando encuentren un HTLV 1-2, se le pueda tener al paciente frente a uno para indicarle qué significa esto. Lo primero que hay que decirle a un paciente de estos es que HTLV no es HIV, que no causa SIDA, que es una infección que lo va a acompañar de por vida, salvo que mañana aparezca algún antiviral que pueda estar orientado específicamente a él, pero por ahora es una infección de por vida. Hay que informarle los modos de transmisión, hay que diferenciar si se trata de un HTLV 1 o 2 porque los espectros de enfermedad son totalmente diferentes. Hay que contarle cuáles son las enfermedades asociadas para que sepa que algunas de estas pudieran estar en relación con su antecedente de HTLV. La probabilidad de desarrollar algunas enfermedades que son comúnmente asociadas a esto. Hay que decirles que no pueden donar sangre, donar semen, que no pueden donar órganos ni tejidos. Es preferible que no amamanten, porque si bien la leche pudiera estar libre de elementos celulares, los elementos celulares se pueden dar en el momento de la lactación, sobre todo cuando el lactante pasa de ser un lactante menor a ser un lactante de mediana o de mayor edad. Se recomienda el uso de preservativos y si se trata de drogadictos de drogas endovenosas, no compartir agujas. No me he equivocado, no he puesto nada en el tratamiento porque no hay tratamiento. El tratamiento es prácticamente un tratamiento y un manejo de las condiciones a las que lo lleva la infección por el virus, eh, las paraparesias, las neuropatías periféricas, las leucemias. Pueden recibir tratamiento, pero el problema de fondo, el problema causante, no tiene aún tratamiento. Esta es la bibliografía, por si alguno está interesado en conocer el de dónde salieron las cosas que yo les he comunicado. Y no me queda sino darle las gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Este es un tema apasionante. Creo que tenemos muchos pacientes, no solamente en el ámbito de los donantes, a los cuales encontramos por casualidad al momento de las pruebas de tamizaje, sino que cualquier paciente que se presente con cuadros que, permítanme el término, que pueden parecerse a un mini SIDA, a un mini HIV, a una forma de inmunodepresión que los lleva a ser más frágiles a ciertas enfermedades, en fin, nuestra obligación es evaluarlos desde el punto de vista de la presencia de anticuerpos de HTLV 1 y 2. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta y yo puedo contestarlas, con mucho gusto podré intentar hacerlo. Gracias.